Bienvenidos chicos nuevamente al curso de filosofía. Mi nombre es Lisbeth Colán y es más que un gusto el volver a encontrarte en esta oportunidad, en donde vamos a abordar un tema sumamente significativo que tiene que ver con lo que ya habíamos visto la semana anterior. La semana anterior habíamos estado hablando acerca del periodo antropológico, es decir, de cómo la reflexión filosófica pasa del ámbito de la naturaleza al ámbito del hombre, en donde las disciplinas más importantes son por un lado la ética y por otro lado lo referente a la política. Dentro de ese periodo habíamos visto a los sofistas por un lado y a Sócrates por el otro lado. En el caso de Sócrates es muy importante recordar lo que él estableció, como por ejemplo la moral intelectualista, una ética que se basaba fundamentalmente en el grado de conocimiento que teníamos acerca de los valores morales, como la justicia, la belleza, el bien, la verdad, etc. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque él va a tener un discípulo y este discípulo es conocido como Platón por sus espaldas tan anchas. Claro que su verdadero nombre es Aristóteles y es precisamente de él de quien vamos a hablar dentro de ese nuevo periodo que es el periodo sistemático número 1. Y en específico vamos a tratar a uno de los filósofos más importantes de la antigüedad griega. Este vendría a ser Platón. Si hablamos de Platón, vamos a comenzar entonces, estamos hablando del siglo V a.C., ya para el siglo IV. Platón va a vivenciar la crisis de Ereso. Claro, al principio podemos decir, tal vez había cierta armonía, cierta estabilidad, pero las cosas se ponen mucho más difíciles. Incluso va a atravesar el periodo más trágico de la historia griega, que es el de los 30 tiranos, que se va a establecer en el 404. Claro que solamente duró un año, pero un año fue suficiente para que mataran a más de 1000 personas. Y entre los perseguidos políticos se encontraba Sócrates. Si le preguntas a Platón quién mató a Sócrates, él te va a responder que fue la democracia. Platón es enemigo de la democracia. Bajo la perspectiva suya, no todos deberían de gobernar, sino solamente un grupo de personas. La pregunta es, ¿cómo volver a esa Grecia que era magnífica, a esa Grecia que había sido la base de grandes pensadores, de grandes filósofos, el esplendor de esos años, sobre todo Atenas? Ojo, Atenas que estaba en decadencia. ¿Cómo devolverle a Atenas ese viejo esplendor? Platón va a intentar buscar un sistema de gobierno nuevo que pueda aplicarse, que no se degenere, en el que, bueno, todos los ciudadanos puedan vivir de una manera adecuada. Si le preguntas a Platón cuál es la mejor forma de gobierno, él te va a decir es la aristocracia, definitivamente, porque es el gobierno de los mejores. Pero ojo, que el estar en la aristocracia no depende del dinero, sino más bien de la capacidad que tengas. ¿Para qué? Para gobernar. En pocas palabras, del conocimiento que tengas. ¿Acerca de qué? Ah, ya la sacaste. Claro, sigue a Sócrates con esto del conocimiento de las virtudes. No nos adelantemos, hasta aquí tenemos un marco general. Vamos primero a ver el contexto histórico. Si hablamos del contexto histórico, vamos a hablar, número 1, de las guerras del Peloponeso, que van a surgir entre el 431 y el 404. Recuerda que Platón se va a ubicar en una fecha que va desde el 427 hasta el 347, por lo cual, si bien es cierto no llega a evidenciar las guerras del Peloponeso de forma directa, igual sí sus rezagos. ¿Y cuáles son los rezagos? El que Atenas pierda ese poderío, ese esplendor del que había gozado en el siglo de Pericles. Ahora, siguiendo la línea histórica, vamos a tener que también evidencia sufre el gobierno de los 30 tiranos, en donde se va a encontrar uno de los sofistas más conocidos, que es Critias. Imagínate, un sofista llega a ser uno de estos tiranos, bastante odiados dentro de Grecia, debido a que persiguieron a todo aquel que se oponía a su doctrina o su forma de pensamiento. Esto sucede en el 404. El periodo es bastante corto, solamente un año. Luego se restablece la calma. Pero ojo, la calma entre comillas, porque los atenienses son doblegados por los espartanos. Los espartanos son los que ahora tienen el poder, tienen una hegemonía y esa hegemonía la van a prolongar hasta la llegada de los macedonios. La llegada de los macedonios ya es otra historia, tiene que ver con el siglo IV a.C. y la irrupción de un gran filósofo también de los grandes sistemas. Estamos hablando de Aristóteles, quien fuera discípulo de Platón. Eso lo vamos a ver en otra sesión, así que tranquilo, hijo, tranquilo. Vamos a ver entonces aquí un ojito. Lo que va a suceder después de la hegemonía espartana, 404, hasta la batalla de Queronea, en donde los macedonios se hacen del poder de toda Grecia,
va a hacer que hay una constante lucha entre los atenienses que buscan restablecer la democracia y entre los espartanos. Entre los atenienses que quieren restablecer esa democracia más conocida se encuentra el Trasíbulo, un personaje histórico dentro de la historia de Grecia que no puede dejar de mencionarse. Vamos a pasar ahora, hijo, con lo referente al sistema platónico. Si hablamos de la filosofía, este periodo se llama de los grandes sistemas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los periodos anteriores en donde los filósofos se dedicaban a hablar acerca de un tema puntual, es el caso del tema de la naturaleza o es el caso del tema de la política o de la ética, dentro de este periodo todo lo que ya se ha dicho en el plano ontológico, en el plano nociológico, en el plano ético y en el plano político se va a retomar y se van a crear obras majestuosas del pensamiento que van a interrelacionar todas esas dimensiones y van a crear pues cuestiones bellas como la República de Platón o tal vez como los libros de la metafísica en el caso de Aristóteles. Con Aristóteles la cosa va a cambiar un poquito porque él como buen científico necesita sistematizar más todavía. Tiene tratados sobre todo, desde la biología hasta el cielo, la astronomía, incluso tiene tratados sobre el alma, que es de la psicología. Pero en el caso de Platón, Platón no tiene esa sistematización que tiene Aristóteles tal vez al momento de separar los temas. Platón en una obra puede hablar sobre varias cosas, pero uno va a ser siempre el tema central. Vamos entonces a ver este sistema platónico. Lo primero que es de saber, ya vimos el ojo, es que este sistema tiene 4 aspectos. Estos 4 aspectos son, número 1, ontología, como bien lo ves por allá. Número 2, nociología, también lo veías aquí. Número 3, vendría a estar lo político, ahí está. Y por último tenemos el plano ético. Entonces, 4 dimensiones son las que importan aquí. Por un lado, el plano ontológico, por otro lado, el plano nociológico, también está lo político y por último está lo ético. Son 4 dimensiones que son inseparables. Conforme vayamos ampliando la explicación, te vas a dar cuenta por qué el plano ontológico no puede funcionar sin lo nociológico y por qué lo nociológico no puede funcionar sin lo político y lo ético. Es más, para llegar a establecer esta pirámide social, es que necesitas comprender primero el plano nociológico y el plano ontológico. Así de sencillo, hijo. Vamos a empezar entonces con lo propio. Vamos a abordar primero el plano ontológico. En el caso del plano ontológico, recuerda, la ontología se encargaba del estudio del ser, que históricamente hablando se ha concebido como esencia o como existencia. Lo cierto es que cuando hablamos de ontología casi siempre nos remitimos a un estudio de la realidad. ¿Esta realidad en qué se fundamenta? ¿Este principio es un principio real o es un principio inmaterial? Bajo la perspectiva de Platón, la realidad está dividida en 2. Y es más, si hablamos de verdadera realidad, solamente existe una. Pero esta realidad no es la que veo, la que me circunda, esta mesa, esta silla y todo lo que está a mi alrededor. Sino que la verdadera realidad es la de las ideas, como mismo entiende. Supongamos que, y bueno, para Platón es así, yo soy un compuesto de cuerpo, ¿cierto? La parte material, y alma. El alma no se puede ver. Sin embargo, el alma es lo más importante dentro de mí, porque hace que yo pueda conocer todo lo que está a mi alrededor. Recordarás que el alma tenía una función cognoscitiva, una función de conocer. Entonces, eso prueba con mucho más razón que la verdadera realidad es aquella que no se puede ver, pero que está sustentando incluso esa realidad que vemos. En pocas palabras, el alma sería, después de todo, aquello que hace que yo sea un ser humano o que yo sea una persona. Entonces, bajo la perspectiva platónica, por un lado están las ideas y por otro lado están las cosas concretas. Las ideas, como la idea de hombre, es lo más importante, ¿no? Aquí estaría también el alma. En realidad, más que la idea del hombre sería el alma, ¿cierto? Y por otro lado estaría el cuerpo de los hombres. Este cuerpo de los hombres solo vendría a estar dentro de la realidad aparente, porque después de todo, todas las cosas que existen no son más que una proyección de las ideas supremas. Es como si yo dijera que por un lado está el gato empírico, ese gato que yo observo, y por otro lado está la idea de gato. En pocas palabras, la esencia del gato, la esencia de los seres humanos, la esencia de todas las cosas está en una realidad ideal. Y las cosas mismas están aquí a mi alrededor. A lo que vendrían a ser las cosas mismas lo llamó Platón mundo sensible. Y a lo que vendrían a ser estas ideas o esencias, es más, podemos colocar aquí que estas ideas son concebidas como esencias, ¿cierto? Para no confundirnos. Listo. Este mundo de las esencias tiene diversas características.
ideas, también llamado mundo de las ideas. Primer lugar, es verdadero. En segundo lugar, es perfecto. En tercer lugar, es inmutable. En cuarto lugar, es inmortal. En quinto lugar, es la base de lo empírico, es decir, de todo lo sensible. Y en sexto lugar, vamos a tener que es el origen del alma. Ojo, esta realidad, el mundo de las ideas, es como equivalente al ser de Parménides, ese ser que había concebido como sin movimiento, perfecto, inmutable. Claro, Platón piensa lo mismo, piensa que estas ideas o estas esencias que generan a las cosas no tienen movimiento, que lo único que tiene movimiento son las cosas sensibles, que se caracterizan por ser aparentes, mutables, perecederas, la base del cuerpo, porque son la cárcel del alma. Claro, para Platón, de casualidad nada más es que nuestra alma cae en un cuerpo. Si revisas la película Las posibles vidas de Mr. Nobody, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Al inicio de la película es como si existieran almas, bueno, en forma de niños, que están aguardando el ser concebidos. Y estas almas caen de casualidad en un cuerpo específico. Lo mismo pasa con Platón. De casualidad nada más es que nuestra alma viene al mundo sensible y es como si estuviera prisionera dentro de un cuerpo. Porque la naturaleza del alma, bajo la perspectiva platónica y de todos los filósofos en la antigüedad, no es del mismo contenido, de la misma naturaleza que la parte corpórea o la parte corporal. Entonces, entendiendo que este mundo ideal de las ideas como la justicia, como el bien, como la verdad, como la belleza, es diferente a las cosas bellas, las cosas justas. Claro, aquí hablamos de las cosas bellas, las cosas justas, y aquí hablamos de la justicia en sí, de la belleza en sí. Platón coloca esa belleza en mayúscula, porque para él vendría a ser el molde de donde salen todas las cosas bellas. Igual que en Sócrates, recordarás, cuando Sócrates se preguntaba por qué una persona es justa, decía que es justa porque conoce la idea de la justicia. Claro, la idea de la justicia es como el molde. Si es que yo conozco ese molde, entonces también puedo actuar justamente. Igual aquí, mundo de las ideas es este mundo perfecto, el mundo donde están las esencias de todas las cosas. Sobre todo los géneros supremos, ideas o formas como la belleza, la justicia, la verdad, el bien. Entre todas estas ideas, el más importante es el bien, porque se asocia al fin último. Bien, chicos, hasta aquí entonces no tenemos ninguna preguntita. Genial, porque yo sé que tú estás bastante atento y que también has revisado la teoría pasada. Sigamos entonces dentro de este recorrido para entender el sistema platónico. Y vamos a llegar ahora a la parte nociológica. Nociológicamente hablando, primero tenemos que recordar qué es la nociología. La nociología es el tratado o estudio sobre el conocimiento. Sobre el conocimiento, Platón lo primero que nos dice es: aquello que conoce dentro de ti es el alma. Tu alma es la que conoce, no tu cuerpo. Tu alma conoce, el alma como base del conocimiento. ¿A través de qué conoce? Igual que en Sócrates, a través de los recuerdos, porque se supone que mi alma ha estado en el mundo de las ideas, contemplando la belleza en sí, contemplando la justicia en sí, contemplando la verdad en sí. Y esa alma lo único que hace es recordar lo que ya tiene impreso dentro de ella. Por lo tanto, el conocimiento es como reminiscencia. Ahora, ¿qué pasa si yo recuerdo menos y si recuerdo más? Si recuerdo más, voy a tener un tipo de alma diferente al que recuerda menos. Por ello establece 3 tipos de alma, que posteriormente vamos a analizar. Pero no solamente eso, sino que Platón es tan sabio que establece en torno al conocimiento toda una cuestión de grados del conocimiento, que tienen que ver con un mito bastante conocido, que es el de la alegoría de la caverna. Supongamos, dice Platón, que hay un individuo en una caverna que se encuentra hacia abajo, debajo de la tierra. O sea, no está en la superficie, sino que está en lo más profundo de la tierra. Y hay alguien que está amarrado a una pared. Y detrás de la pared pasan personas con recipientes. Pero previo a ello, al costado de la pared hay una fogata. Esta fogata hace que cierta parte de la pared esté iluminada. La persona solo puede ver esa parte iluminada de la pared y ver las sombras que se proyectan ahí, porque detrás, recuerda, hay personas que pasan con vasijas. Para esa persona, bajo la perspectiva de Platón, aquello que ve representado en la pared es lo verdadero.
pero él no sabe, está sumido en la ignorancia, diría Platón, porque eso que ve solamente son las sombras. Hay personas que se quedan en esas sombras y que no salen a contemplar las cosas que hay en la realidad. Y mucho peor, hay personas que se quedan en las cosas nada más y no contemplan estas ideas, estas formas puras. A las personas que se quedan en ignorancia, dirá Platón, se quedan solo con el conocimiento de las imágenes. A las personas que continúan, porque llega, dice Platón desde afuera, el filósofo, llega alguien, dice, pero se supone que es el filósofo, llega alguien y le dice a esta persona que estaba amarrada y solamente contemplaba lo que había en la pared. Amigo, ¿no? Le dice, amiguito, afuera, eso que tú ves no es real, ¿eh? Eso que tú ves solamente es la proyección de las cosas. Afuera hay objetos concretos. Vamos a verlo. ¿Qué le dirá la persona que está en la caverna? Definitivamente no te creo, ¿no? No quiero salir, se resistirá, porque para Platón eso tiene que ver con la educación. La educación es el proceso por el cual salimos de la ignorancia, y dirá Platón que eso no es sencillo. Al principio oponemos resistencia, pero bueno, supongamos que acepte salir de la caverna. ¿Qué es lo que verá primero? Otras sombras, ¿no? Ya no sombras proyectadas en la caverna, sino sombras de los objetos. No puede ver directamente al sol, porque si no, se dañan los ojos. Entonces, va viendo las imágenes en el suelo primero. Antes de ello había estado en la ignorancia. La caverna, lo más profundo de la caverna vendría a ser la ignorancia. Esas imágenes de la caverna son la ignorancia. Las imágenes que proyectan los objetos en el suelo el momento de salir de la caverna por primera vez, eso son las imágenes. Sigue y llega a los objetos físicos. Ya no ve solo las imágenes, las sombras, sino que ahora ve los objetos artificiales y los objetos vivos e inertes, ¿no? Las piedras, los animales, etc. Sigue y va a contemplar ahora parte del cielo. Va a poder contemplar bajo la perspectiva de Platón los objetos matemáticos, que son un poco más abstractos. Si sigue elevando su mirada, ya no solo va a contemplar parte del cielo, sino que va a lograr contemplar el sol. Pero eso sucede en cuestión de segundos, porque como seres humanos, dirá Platón, somos como, en este caso, semidioses. Estamos entre lo divino y entre lo humano, entre la ignorancia y entre el conocimiento. Siempre estamos en esta eterna búsqueda. Vamos a ver entonces cómo se llama propiamente a cada uno de esos niveles. En el caso de las imágenes proyectadas en el suelo, la ecasías, se refiere a la imaginación. En el caso de los entes naturales artificiales que habíamos visto, los objetos mismos, los animales, las plantas, ya no sus sombras, se llama la pistis, vendrían a ser las creencias. En el caso de los entes matemáticos, el cielo, no el sol, vendría a ser la dianoia, que vendría a ser una verdad deducida. Aquí estamos hablando ya de conocimiento verdadero. Aquí no, esto es opinión. Tanto la pistis como la icasía son doxa, opinión. No es conocimiento verdadero. Conocimiento verdadero son la dianoia y la noesis. El que logra el conocimiento dianoético, el conocimiento que te da el observar el sol, todo esto es una metáfora definitivamente. El conocimiento que te da el contemplar sería las ideas universales del bien, de la belleza, de la justicia en sí. Entonces va a tener el conocimiento supremo. Y ese conocimiento supremo, en el pleno político, lo va a hacer gobernante. Mira cómo todo se va interrelacionando, ¿ah? Primero tenías el lado ontológico, te dice, ya, dos mundos hay, ¿no? Dos realidades hay. La realidad más importante es la de las ideas porque es la de las esencias. Nociológicamente hablando, nuestra alma conoce. Todo lo que te estoy diciendo lo conoce el alma, ¿no? Lo más importante es que llegues a esto, a la contemplación de las ideas. Te muestra una alegoría bien bonita como para que entiendas cuáles son los grados de conocimiento por los que pasa el ser humano. Ahora te dice, dependiendo de hasta dónde has llegado dentro de estos grados del conocimiento, es que vas a tener un tipo de alma. Si has llegado al grado más alto, vas a tener un alma racional y vas a tener una virtud. Esa virtud es la de la sabiduría. Si has llegado solo aquí al intermedio, ¿no? O has pasado un poquito más allá, vas a tener otra alma, que vendría a ser el coraje. El que tiene el alma racional llega hasta aquí, pues, hasta la noesis. Tiene el conocimiento noético, ha tenido que pasar por todo esto, no es tan fácil. Ahora, el que tiene el alma irascible llega hasta aquí, ¿no? Con las justas aquí, ¿no? Y el que tiene el alma concupiscible llega hasta por aquí. La icasía y la pistis, se queda en la creencia. Es el que ignora las cosas. Vamos a pasar ahora al aspecto político y ético. Vas a ver cómo se relaciona bien bonito. Mira por aquí, tienes primero el aspecto ético. Al igual que Sócrates, cree en un intelectualismo ético. ¿Por qué? Porque el grado de mi virtud está en función de ¿qué? Del conocimiento que yo tenga de las ideas, ¿cierto? ¿Qué tipo de conocimiento manejo?
cuánta virtud tengo. Así se relaciona. Bien, si es que tengo un conocimiento elevado sobre estas ideas de las que he hablado, entonces tengo un alma racional. Si es que tengo un conocimiento moderado, alma irascible. Y si es que tengo un conocimiento bastante bajo, ignoro, alma concupiscible. Ojo, en el plano político es una moral intelectualista, una ética intelectualista. Discúlpame. Dentro del plano ético tengo entonces una moral intelectualista. Depende del grado de conocimiento que tenga en las ideas. Ahora, en segundo lugar, mira cómo sirve esto para fundamentar el aspecto político. En el plano político, si hay tres tipos de alma, nociológicamente hablando, y a la vez políticamente hablando, también voy a ubicarme, ¿no? Dependiendo del alma que tenga. Dependiendo del alma que tenga y por supuesto también de lo que vendría a ser la virtud, ¿no? Así, bajo la perspectiva de Platón, si es que yo tengo menos conocimiento, estoy siempre destinado a ser gobernado. Si es que tengo el alma concupiscible, voy a ser dentro de la sociedad siempre artesano. No estoy elegido para gobernar, sino para que me gobierne. Si es que yo tengo el alma de los militares, que vendría a ser el alma concupiscible, o el irascible, discúlpame, no el concupiscible. Si yo tengo el alma irascible, que es el alma de los militares, entonces voy a ser el guardián. Siempre voy a estar predispuesto a cuidar las márgenes de la ciudad. Pero si yo tengo el conocimiento más supremo, que es el de la noesis, voy a estar destinado a ¿qué? A gobernar. ¿Quién es el único que puede gobernar bajo la teoría platónica? Y esto se expresa dentro de una de sus obras más importantes, que es La República. El único destinado a gobernar es el filósofo. ¿Te das cuenta de cómo es que se articula todo el sistema platónico? Si es que no hubiese separado la realidad en dos, entonces no hubiese justificado esto del conocimiento. Y tampoco hubiese justificado el que existan tres tipos de alma, tres tipos de personas. Tampoco se justificaba el hecho de que algunos conozcan más y algunos conozcan menos y por ello sean más virtuosos y menos virtuosos. Y mucho menos se justificaba el hecho de que los más virtuosos, los que tienen el alma racional, sean los gobernantes. Y por otro lado, los menos virtuosos, los artesanos, los que ignoran, tengan el alma concupiscible. Todo está sumamente perfecto, todo está armonizado dentro del sistema platónico. Si bien es cierto, lo fundamental en el periodo de los grandes sistemas es lo ontológico, todo está interrelacionado y bajo la perspectiva platónica más todavía, porque su fin es un fin práctico y es el de verle a Grecia su esplendor, sobre todo Atenas, ¿no? Y para ello está buscando en la política el mejor gobierno, que bajo su perspectiva es la aristocracia, porque precisamente es el gobierno de los mejores, es el gobierno de los que tienen alma racional, de los que conocen que las ideas universales, la idea de la justicia, del bien, de la verdad, por lo tanto, pueden impartirlas. Interesantísimo hasta aquí. Si todavía te has quedado con alguna duda, déjame decirte aquí abajo una cuestión más. Los diálogos que escribe Platón son separados en cuatro. Por un lado tienes los diálogos tempranos, por otro lado tienes los de juventud, los de adultez y por último los de la vejez. Te voy a colocar solamente dos categorías, juventud y adultez, no vejez, ojo. Si hablamos de la juventud, sus primeros diálogos son la apología, en donde narra la muerte de Sócrates. También tenemos a Laques, que habla acerca de lo que vendría a ser, en este caso, la valentía, ¿no? Él fue Platón, ¿no? Si lo recuerdas. Bien. Y por otro lado tenemos sus diálogos de adultez, más difundidos, el Fedón y la República. La República es su obra maestra, en donde habla acerca de todas las cuestiones que te he contado ahora. ¿Te das cuenta de cuán importante es la comprensión sobre Platón? Él es el que instaura esta nueva perspectiva del mundo, en donde lo más importante es aquello que no se puede ver, es el alma. Esta alma que es inmortal, esta alma que está en ese mundo de las ideas. Ya llegará la contraparte, que es Aristóteles, quien dirá que eso no es cierto, porque cuerpo y alma van juntos, y lo más importante es la observación sensorial. Como buen científico, él apela a una teoría diferente a la platónica, aunque hay todavía ciertas cuestiones que las hereda de su maestro. Lo cierto es que, en este caso, Platón va a fundar la academia y Aristóteles va a ser discípulo de él por mucho tiempo. Lastimosamente, no hereda la academia Aristóteles y bueno, funda posteriormente su liceo. Hasta aquí dijo la clase del día de hoy. Espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídate bastante. Chao, chao.